Ahora vamos a comenzar la novena clase de crítica a la teología moderna. Hoy vamos a hablar sobre el problema con la música cristiana contemporánea y el culto de espectadores. Un problema ético importante en la iglesia actual es el problema de la música cristiana contemporánea. La música en las iglesias de hoy está cambiando a un ritmo rápido. El tipo de música que la gente escucha en el mundo se está implementando en las iglesias de hoy. Hay innumerables pruebas que nos muestran que la música de la iglesia ha cambiado. Tenemos algunos ejemplos recientes. El doctor John R. Bisagno, de la Primera Iglesia Bautista de Houston, Texas, celebró un concierto de Elvis Presley y un concierto de los Beatles en su café de rock de la iglesia. R. L. Chalmers dijo lo siguiente: solo puedo describir este servicio de la tarde como totalmente carismático. Los ujieres eran hombres que llevaban aretes en las orejas, pantalones cortos y sombreros. Nos sentíamos tan fuera de lugar como si hubiéramos entrado a un club nocturno, un concierto de rock o una guarida de drogas. Estas son las palabras de R. L. Chalmers. El 25 de julio de 1998, la Primera Iglesia Bautista de Dallas, de la que W. A. Criswell es el pastor emérito, celebró un concierto pesado durante el cual los jóvenes bailaron ruidosamente. El periódico local informó: el fuerte baile, los sonidos de la guitarra y el concierto de música cristiana parecían sacudir los edificios de la iglesia. En la víspera del Año Nuevo del año 2000, la denominación bautista de los Estados Unidos celebró un festival de milenio en 7 regiones que duró 3 noches y 2 días. Patrocinado por la Iglesia Bautista del Sur, la reunión fue la mayor reunión de jóvenes en la historia de la Iglesia Bautista del Sur. 46,000 jóvenes se reunieron aquí y escucharon los sonidos ensordecedoras, las alabanzas y la música de adoración tocada por bandas de rock cristianas. Cantaban, gritaban y bailaban hasta que eran las 2 de la madrugada. Así es la música de la iglesia de hoy. ¿Cómo ha cambiado? Los cantantes de la música cristiana contemporánea normalmente cantan canciones de rock. La música rock nació en la década de 1950 y es una forma de música que incluye la música de Elvis Presley en los años 50, la música de los Beatles en los años 60 y la música de Michael Jackson en los años 80.
La palabra rock es una abreviatura de rock and roll. Alan Pratt, presentador de un programa de música estadounidense, utilizó por primera vez esta frase que se refiere al movimiento corporal y sexual. Alan Bloom, de la Universidad de Chicago, dijo: la música rock apela solamente al deseo sexual. Una característica de la música rock es el uso de tambores, címbalos y guitarras para crear un ritmo repetitivo y estimulante. Cuando decimos ritmo, nos referimos al boom 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 de la música. Charles Brown dijo: quizás la cualidad más importante que define el rock and roll es el ritmo. El fuerte énfasis en el ritmo es lo que distingue al rock de cualquier otro tipo de música. Los golpes repetitivos influyen fuertemente y estimulan las emociones de una persona. Otra característica de la música rock es el uso frecuente del síncope, la disonancia y las teclas menores. Síncope se refiere a un ritmo que sigue el patrón de débil fuerte. En otras palabras, el primer ritmo no es un golpe fuerte, sino débil. Este destruye el orden y la estabilidad de la música. Otra característica de la música rock es su tono alto y el ruido fuerte. Un avión grande genera un ruido de alrededor de 120 decibeles en el despegue, pero un concierto de rock genera un ruido de unos 130 a 140 decibeles. Los ruidos agudos cautivan las emociones de una persona, las marcan y las excitan. Además, las letras de rock incluyen violencia, rebelión, estímulo para cometer suicidio, drogas, lujuria, adoración a Satanás y otras cosas malas. Sin embargo, la música cristiana contemporánea es similar al rock secular. Las canciones de la música cristiana contemporánea apenas se distinguen de la música del mundo. La forma de componer esta música es muy diferente de la forma tradicional de componer música. Este tipo de música no presta atención al orden, la armonía, la estabilidad y la belleza, todo lo cual son cualidades de la música tradicional. En lugar de eso, hace uso de ritmos repetitivos y estimulantes, ritmos y disonancia y teclas menores. Por estas razones, la música cristiana contemporánea es un tipo de música muy sensual. O.T. Spence dijo: casi todas las canciones gospel siguen el estilo de la música rock, y los carismáticos son los responsables de hacer la mayoría de estas canciones. Por lo general, se basan en las experiencias emocionales y los sentimientos de una persona. Indicó que esta música gospel rockera es una música carnal. También advierte que si una persona está hundida en la música cristiana contemporánea, al poco tiempo se inclinará hacia el rock.
El Dios a quien servimos es santo y digno. Él no es un Dios de desorden y caos, sino un Dios de orden. La Biblia dice en Éxodo 32 que los idólatras disfrutan de danzas y cantos entretenidos. Sin embargo, los creyentes deben adorar a Dios con hermosas y santas canciones. Salmo 96, 9. Las canciones de los creyentes son cantadas a Dios, por lo tanto, deben ser piadosas, ser ordenadas, tener estabilidad, ser armoniosas y bellas. La canción de un creyente debe ser diferente de la del mundo. Los apóstoles nos dicen que no nos conformemos a este mundo. Romanos 12:2. Se nos dice que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15. La canción de un creyente no debe ser narcisista como las canciones del mundo. Las músicas cristianas contemporáneas pueden dar a las personas placer corporal y satisfacción, pero son inapropiadas para ser cantadas como alabanza por los creyentes. Por lo tanto, debemos ser cautelosos con la música cristiana contemporánea, que ha sido influenciada por la música del mundo. Debemos tener cuidado con los elementos pecaminosos que están en la cultura del mundo. Con respecto a nuestros hijos, debemos observar cuidadosamente las canciones y las letras de la música gospel que escuchan y seleccionar las correctas para ellos. Por encima de todo, tenemos que animar a nuestros niños a cantar los himnos tradicionales que cantamos desde hace mucho tiempo. Los creyentes que son salvos deben alabar a Dios y cantarle con gozo y alegría. Esas canciones deben ser piadosas, armoniosas, estables y hermosas. La Biblia nos dice que debemos aprobar lo que es excelente. Filipenses 1:10. Debemos aprobar lo que es excelente en la música también. Ahora vamos a hablar sobre el problema de los cultos de espectadores. Los cultos de espectadores se han convertido en un serio problema en la iglesia hoy. Muchas iglesias cristianas hoy han abandonado la forma tradicional de adoración y están introduciendo drama, baile, canto mundano y bandas para adorar. He oído que algunas iglesias establecen algo llamado educación cultural y dan a la gente lecciones de arreglos florales y enseñan a la gente cómo tocar el violín. Las iglesias liberales han hecho esto en el pasado, pero vemos un fenómeno similar en iglesias que se llaman iglesias evangélicas. Algunos pastores promueven estas actividades diciendo que son espirituales. Las iglesias quieren reunir muchas personas usando estos métodos. Convencidos de que el pastorado de las iglesias masivas han logrado éxito, muchos pastores piensan que la iglesia logra el éxito si es numéricamente grande. El pastor Bill Hybels de la iglesia Willow Creek Community en los Estados Unidos fue el primero que comenzó con los cultos de espectadores, llamado en inglés Seeker Service.
El pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback también adoptó el sistema. Un culto de espectadores, seeker service, es una reunión que usan bandas, músicas contemporáneas, multimedia y teatro. En 1988, Bill Hybels agregó los cultos de sábados como parte del culto principal. Incluso ahora, la iglesia tiene 2 cultos de adoración el sábado y 2 el domingo, siendo en total 4 cultos. La iglesia de la comunidad Willow Creek, la iglesia de Saddleback, la iglesia World Harvest y Calvary Chapel cuentan con estos servicios. En Corea, la iglesia de Onuri, la iglesia de Soman y la iglesia de Manna tienen estos servicios. Los cultos de espectadores tienen efectos audiovisuales y tienen un ambiente festivo. Carl F. George dijo: para que una iglesia tenga seeker service, debe eliminar todos los obstáculos. Las personas que apoyan los seeker service o los cultos de espectadores enfatizan el cambio de la cultura externa, el cambio de la estructura externa de la iglesia. Cambiar el púlpito por una pequeña mesa portátil. Usan sillas sin respaldo y simplemente se apoyan. Cambian la plataforma de la sala de culto por un escenario apropiado para cantar, bailar y realizar teatros. Instalan sistemas de iluminaciones extravagantes. Llenan ambos lados del púlpito con arreglos florales. Instalan grandes pantallas electrónicas y sistemas de sonido de alta calidad. Ed Dodson argumenta que no debemos estar atados a cierta forma de servicio de adoración, sino que debemos ser más modernos, que no debemos forzar a la gente y que debemos hacer que la gente se sienta cómoda. Dodson dijo que para que no seamos atados a las formalidades, el pastor, los ujieres y el coro deben usar todos pantalones vaqueros u otro tipo de ropa ligera. También dijo que para modernizar la iglesia debemos usar guitarras eléctricas, tambores, platillos y teclados para tocar música rock cristiana. Para evitar forzar a la gente, no invitar abiertamente a las personas ni las molestan haciéndolas pasar adelante. Para que se sientan cómodos, decoran alrededor del púlpito para que no se vea como un altar de iglesia. El pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback dijo en un seminario de 1998 que para que una iglesia tradicional crezca rápidamente, debe realizar los siguientes cambios. En primer lugar, el servicio tradicional del domingo debe ser reemplazado por un servicio de estilo moderno. En segundo lugar, la gente debe usar ropa casual. Tercero, la música debe ser contemporánea. Cuarto, los sermones deben hacer que las personas que son salvas y las personas que no son salvas se sientan un poco mejor sobre sí mismas. Dijo que las iglesias deben seleccionar pasajes bíblicos
que sean alentadores y positivos. Quinto, la iglesia debe satisfacer las necesidades del público. Para ello, debe preparar grupos de apoyo para la depresión, infertilidad, apoyo a familiares y amigos de homosexuales, atención post-aborto, apoyo para los divorciados. Sexto, la iglesia no debe proveer instrucción doctrinal a toda la iglesia, pero debe hacerlo por separado durante las sesiones en grupos pequeños. Las iglesias que tienen los servicios de cultos de espectadores sustituyen himnos por música cristiana contemporánea o música rock cristiana. El pastor Rick Warren llama al rock cristiano una nueva canción. Él dice: la música debe ser contemporánea, no solo las letras deben ser más recientes, sino que el estilo de música debe ser lo que los no salvos escuchan diariamente. Rick Warren dice que el sistema de sonido, banda y presentación de la iglesia de Saddleback rivaliza con cualquier concierto de rock secular. El pastor Rick Warren dice: una de las primeras cosas que una iglesia debe hacer es reemplazar el órgano por una banda. Además, el pastor Rick Warren dijo: descubrimos que el 96% de los miembros de nuestra iglesia escucha música contemporánea para adultos de edad mediana. Luego de esta encuesta, decidimos no cantar himnos en nuestras reuniones de Seeker Service. Este tipo de culto de espectadores es un tipo de culto nunca antes visto en los 2000 años del cristianismo. Este tipo de culto de espectadores es totalmente distinto del culto tradicional. Es una forma nueva de culto que agrega elementos de la cultura secular moderna. ¿Es acaso correcto la postura de los defensores del culto de espectadores? ¿Es acaso el culto de espectadores una forma de culto apropiada para esta generación? Especialmente en la ordenación de los pastores y ancianos de la iglesia presbiteriana, se comprometen ministrar un culto piadoso en el directorio para el culto público. ¿Cómo es posible que los pastores acepten una forma de culto que va en contra del directorio para el culto público sobre el cual han juramentado ante Dios? Si lo vemos a la luz de la Biblia, estas formas de cultos, de espectadores y reuniones de evangelismo y pastorado son antibíblicos. La Biblia enseña que los himnos, la oración y la predicación son los elementos que deben haber en el culto. Entre ellos, la predicación es lo más importante. Además, el culto debe realizarse de manera solemne y ordenada. La música del culto debe ser estable y armoniosa. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que la doctrina, enseñanza de los apóstoles y la oración eran parte de la reunión. Primera de Corintios 14:26 dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Cuando rendimos culto, es importante que cantemos himnos y aprendamos la palabra de Dios.
Salmo 96:9 dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La Biblia enseña que le rindamos a Dios un culto hermoso y santo. Primera de Corintios 14:33 dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un culto confuso no es un culto verdadero. Filipenses 1:9-10 dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Debemos discernir lo que es mejor para elegir lo mejor. En el orden del culto, los himnos deben ser apropiados. Sin embargo, los cultos de espectadores no son cultos piadosos dirigidos a Dios, sino enfocados en el hombre, enfocados en el entretenimiento humano. Por lo tanto, son cultos antibíblicos. Aunque sean divertidos para el hombre, es claro que resultan abominables para Dios. Además, las actividades culturales de las iglesias que celebran cultos de espectadores no coinciden con las enseñanzas bíblicas ni con el modelo de la iglesia primitiva. La iglesia tiene deberes importantes y correctos. Son la adoración, el crecimiento espiritual y la evangelización. En especial la evangelización es un mandato directo del Señor y algo que encomendó a sus discípulos. La iglesia no debe salirse de este parámetro, siguiendo actividades y formas seculares. En consecuencia, la Biblia no solo es la norma precisa e inerrante para la fe y vida del individuo, sino también para la forma del ministerio pastoral en la iglesia. En medio de la confusión de hoy en día, la Biblia es la única norma precisa e inerrante de la voluntad de Dios. Por lo tanto, los creyentes no deben adorar a Dios según la sabiduría y métodos humanos. Además, los pastores no deben pastorear según la sabiduría y métodos humanos. Por lo tanto, debemos pastorear según las enseñanzas de la Biblia. Aquí finalizamos la materia de crítica a la teología moderna. Muchas gracias.